Hoy, como saben, para muchos es un día muy especial porque se cumplen 10 años de la muerte, del fallecimiento de Néstor Kirchner, ese gran presidente que tuvimos y que a tantos, si no a todos los argentinos, las argentinas, nos ha tocado y nos ha cambiado la vida para mejor, seguramente. Creo que a muy pocos o a una minoría muy chiquita, pero quizá muy intensa, los haya perjudicado. No puedo evitar ser un poco autorreferencial y recordar una mañana, hace exactamente 10 años, que recibí un mensaje de texto, como se usaban en esa época, que decían, ¿viste que se murió Kirchner? Y yo, un poco dormido y quizá como una defensa inconsciente, me preguntaba, ¿qué Kirchner? ¿Qué Kirchner se murió? Y me negaba a aceptar en ese primer momento que recibía la noticia de la muerte de Néstor Carlos Kirchner. Hasta que prendí la televisión y claro, fui de una a la televisión pública porque no buscaba, no pensaba que quizá otro medio me podía dar la información con la certeza que necesitaba para despejar esa duda que necesitaba despejar y que no pude despejar. Fue el día del censo, recuerdo conversar sobre este tema con el censista, y recuerdo también una movilización que hubo espontánea, verdaderamente espontánea, a través de redes sociales, en la que nos vimos las caras, muchísimos bahienses, a muchos los conocía y no sabía que compartían esa posición, ese interés por la política, por el bienestar del país. La verdad que me faltan las palabras para homenajear a Néstor, pero creo que más que con palabras él querría que lo homenajeemos con acciones concretas. Él lo decía siempre en sus mensajes, y una de las cosas que decía también es que no había que dejar espacios sin ocupar, porque cuando los dejábamos liberados los ocupaba otro y no siempre eso era para bien. Y bueno, yo ese compromiso de alguna manera creo que lo estoy llevando adelante acá, con esta voz, en esta radio pública, tratando de llevar otro mensaje, aprendiendo también. Así que bueno, es un día muy difícil, téngannos paciencia hoy. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino, esto es El Ágora en Radio Nacional, nuestro programa 47, atípico, y me acompaña como siempre en el piso mi compañera Victoria Aure. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, la verdad que es un día muy especial, pero realmente es una frase hecha, ¿no? Pero cuando él cerró los ojos abrió miles y realmente, sí. Bueno, nosotros somos muy jóvenes, sí. No, ya tenemos 30, 31, 30 y algo, pero realmente somos esa generación que se volcó a la política a partir de Néstor y a partir de su fallecimiento. Sí. Nosotros hace casi 10 años que nos conocemos porque empezamos a militar juntos, y realmente no ese legado que nos dejó él, esto de volver a creer en la política como herramienta de transformación. Puso de vuelta de pie al país desde lo económico, esa cantidad de gente que había sido excluida y sus derechos sumamente vulnerados por el neoliberalismo. Veníamos de una dictadura que con el menemismo se terminó de destruir esa red de contención social y que poquito a poquito a partir del 2003 se pudo ir rearmando. Creo que todos nos acordamos y todas nos acordamos qué estábamos haciendo ese 27 de octubre y yo también pensaba en cuántas oportunidades que generó Néstor a partir de su gobierno y yo terminé la secundaria en 2006, casi con su mandato. Y mi papá, el único ingreso fijo que teníamos en mi casa era el trabajo de mi papá, que es empleado de comercio, con el sueldo de un empleado de comercio, y yo igualmente me pude venir a estudiar a Bahía Blanca, y cuánta gente se ha podido ir a estudiar y hemos podido elegir qué hacer de nuestras vidas a partir de esa reconstrucción que hizo Néstor desde lo económico, pero que impactó de lleno en la cuestión social, la creación de nuevas universidades, pero que esas universidades se pudieran llenar de gente porque podían, porque tenían ese mango extra. Bueno, creo que miles de cosas para decir de Néstor, para recordar, para emocionarnos. Sin dudas es un hombre que marcó la historia, es una bisagra, es un antes y un después, a partir de su gobierno, de Cristina, la continuidad ahora de Alberto. Nada, veremos a lo largo del programa cómo vamos a seguir rindiendo homenaje y recordando lo que fue la figura de Néstor Carlos Kirchner, como vos decías, y lo que implicó no solo para nuestro país, sino para
la América Latina, nuestra patria grande, y bueno, hoy miraba que se recuperó su estatua que estaba en la UNASUR y que se llevó al Centro Cultural Kirchner, lo que significó la UNASUR y todo lo que él hizo por América Latina, que parece que, o queremos pensar que la empezamos a recuperar un poquito. Sí. Y quería volver sobre esto, ¿no? Que vos decías, todos nos acordamos que estamos haciendo ese 27. ¿Vos cómo recibiste la noticia que estabas haciendo y cómo la recibiste justamente? Yo me había ido a comer un pollo al disco el día anterior. Ah, muy bien. Y me llamó mi mamá y me dijo, se murió Kirchner. Y me colgó. Entonces yo me quedé ahí en shock. ¿Te colgó? Y sí, porque estaba más en shock que yo. Claro. Y prendí la televisión y vi eso y no lo podía creer. Y vino el censista y yo no sé qué le contesté. Pero sí, fue como muy choqueante y ese impacto. Y después ver la cantidad de gente que se acercó, que se volcó a la calle. Fue como una doble sensación, ¿no? Esto sí. de, bueno, se fue el hombre, pero algo cambió. Aparte era esa época donde había un odio muy visceral en los discursos públicos. Hoy lo sigue habiendo, ¿no? Pero también que se prendía de otra forma, ¿no? En la sociedad, y donde cuando uno decía que le interesaba la política o que tenía alguna afinidad con el kirchnerismo, lo atacaban. Y cuando pasó eso, yo creo que se rompió ese silencio, esa inercia que estaba en el kirchnerismo después de lo que fue la 125. Tanta gente salió a la calle. Y yo creo que ese día, si me dicen qué es el peronismo, es ese día para mí, ¿no? Ver toda esa gente en la calle. Eso realmente fue una movilización policlasista, porque veías de todo tipo de gente y hasta cosas que uno no... A ver, sin caer en los estereotipos, ¿no? Pero que no identifica con el peronismo, ¿no? Como Bauer, el barítono, cantando el Ave Claro. María en el funeral. Yo me acuerdo estar mirando la televisión pública y ver esa imagen y realmente no podía creer. O cuando ingresó también un ruralista, agradecer que desde que había asumido Néstor no se había rematado 1 hectárea de campo en Argentina. Yo la verdad que desconocía ese dato. Fue muy fuerte, esas imágenes. Sí, porque creo que eran 2004, 2005, que estaba muy complicado el campo y cómo las políticas de Néstor ayudaron a que no se pudieran rematar más hectáreas. Y esto que pasa, y es imposible no recordar lo que fue el velorio de Eva o del mismo Perón, ¿no? Esa cuestión popular y de masa que significa el movimiento peronista y el kirchnerismo, y que es algo que es difícil de explicar. Totalmente. No se entiende, se comprende y se vive. Y para tratar de entenderlo un poquito mejor, te invito a escuchar un audio. Vengo a proponer un sueño, un especial de la TV pública en 2013 para los 3 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Por mandato popular. Por comprensión histórica. Por decisión política. Esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. Formo parte de una generación diezmada, Castigadas con dolorosas ausencias. Me sumé a la lucha política creciendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. A las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño. Que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño. Que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño.
Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros. Vengo a proponer un sueño. De nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Vengo a proponerles un sueño. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Bien, y ahí recargando un poco de energías con esa hermosa reinterpretación musical de ese discurso inaugural de lo que fue su gobierno, el discurso justamente de asunción presidencial. Y recordamos, ¿no?, que en nestorkirchner.org pueden revisar la línea de tiempo con la vida del presidente argentino que cambió la historia, y pueden escuchar algunos de sus discursos más memorables. Nos costó mucho hacerla. Contamos que la hicimos también con Diego Cárdenas, que lo conocemos. Vicky ha compartido con nosotros montones de actividades, montones de charlas, y una gran persona, un gran compañero que con quien hicimos este trabajo, que nos costó mucho porque es difícil rastrear el material audiovisual de Néstor. Muchas veces no está completo, no están las fechas, es difícil, pero creo que hicimos un lindo laburo para poder mostrar un poco el recorrido de esta gran persona. Y ahora, bueno, hacemos...